tener la certeza de serlo. Los que son salvos, pero no tienen la seguridad, son creyentes que viajan al cielo en segunda clase. Es como manejar su coche con los frenos puestos. Nuestro mensaje de hoy es cómo estar absolutamente seguro. Pastor Rogers, ¿puede alguien estar absolutamente seguro de ser salvo? Absolutamente. Acompáñenos. Sabe, Dios no nos debe explicaciones y de todos modos no nos servirían de nada. Porque si Él nos la diera, no entenderíamos. Así que no le pida explicaciones. Eso sería como pedirle a Einstein que explicara algo a su perro. Usted no va a entender los caminos de Dios porque sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros confiamos y obedecemos. No vivimos por explicaciones, sino por promesas. Amén. Y una de las grandes promesas es que nosotros podemos saber con absoluta certeza que somos salvos, nacidos de lo alto y que vamos rumbo al cielo. Y si usted no es salvo, necesita salvarse para que lo sepa. Y si usted es salvo, debería saberlo. Alguien dijo, si usted pudiera salvarse y no saberlo, podría perderse y no darse cuenta. Mas la verdad es que usted puede saber sin lugar a dudas que es salvo. Nosotros cantamos una canción, salvo por su divino poder. Existen solo dos clases en el mundo. Nosotros dividimos a las personas en clase alta, clase media, clase baja. Pero Dios no hace eso. Hay solo dos clases, los salvos y los perdidos. Los creyentes y los no creyentes. Y usted está en una u otra categoría. Usted dirá, bueno, no soy absolutamente salvo, Pastor Rogers. No, nadie es salvo a medias. Ser salvo a medias es estar totalmente perdido. O usted es salvo, o está perdido. Bien, usted responderá, solo Dios puede decir quién es salvo. Tiene toda la razón. Y de eso es lo que hablaremos hoy. Y vamos a descubrir lo que Dios dice. Y cuando averiguamos lo que Dios enseña, entonces usted puede hacer lo que Él dice y puede estar seguro. Leamos lo que Dios dice. Primera de Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora escuche el versículo clave, el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Somos los creyentes unos crédulos? ¿Sencillamente unos sentimentales? ¿O poseemos bases para nuestra creencia? Verá, el Evangelio de Juan, el Evangelio, fue escrito para decirnos cómo ser salvo, y la primera epístola de Juan fue escrita, la epístola de Juan, para decirnos cómo saber que nosotros nos salvamos. Le motivo a tomar el Evangelio de Juan y leerlo. Dibuje un círculo en los verbos saber, conocer y sus conjugaciones. Tome un bolígrafo rojo y enciérrelos en un círculo. Y no tema hacer anotaciones en su Biblia. Cuando se le gaste, adquiera otra. Y si usted tiene una Biblia que está hecha a pedazos, usted tendrá una vida que no. Verá, solo dibuje un círculo cuando encuentre la palabra saber, conocer y sus conjugaciones. Descubrirá que éstas se repiten unas 33 veces. En los 5 capítulos. Es el Evangelio de certeza. No es una salvación que se espera, sino una salvación que se conoce. Y Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
¿No sería maravilloso para usted decir, alabado sea Dios, yo sé, porque sé, no importa lo que pase, he nacido de lo alto y voy rumbo al cielo? También existe otra palabra clave en esta sección, y estas se usan las 10 veces en estos versículos, y acabo de leérselas. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 5 al 13. Y dicha palabra clave es la palabra que se traduce de varias maneras. Se traduce como testigo, testimonio y testificar. Es la misma palabra, traducida en diferentes maneras. Dios nos da un testigo para que podamos saber. Él nos da un testimonio para que podamos saber. Y de eso hablaremos hoy, de la fuerza, de la fuente de certeza, la base de nuestra creencia. Verá, y recuerde que en otro mensaje dijimos que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mencionamos 3 maneras de probar los espíritus falsos. Hoy estudiaremos 3 maneras con las que usted puede saber, sin lugar a dudas, que es salvo y que va camino al cielo y que usted puede estar absolutamente seguro. Bueno, la primera manera, existe la certeza que proviene de la obra expiatoria de Cristo. Anótelo, la obra expiatoria de Cristo. La obra expiatoria de Cristo. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esa certeza? Bien, por favor, mire el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Más qué significa eso? Esto habla de lo que Jesucristo hizo para redimirnos. Y dice que Él vino mediante agua y sangre. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significado tienen el agua y la sangre? Anote al margen Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 33 y 34. El trasfondo de estos versículos es que Jesucristo está en la cruz. Él está agonizando y derramando su sangre en aquella cruz. Y los soldados romanos, para asegurarse que los que habían sido crucificados estaban muertos, los judíos los querían muertos antes del sábado, venían para quebrarles las piernas a los crucificados, para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, Él ya estaba muerto. Ahora escuchen las escrituras. Leamos Juan 19, versículos 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Del costado abierto del Señor Jesús, al instante brotó sangre y agua. Entonces el apóstol Juan nos dice aquí en la epístola que estamos leyendo en Primera de Juan capítulo 5 versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El fluido pericardio que rodea el corazón es una sustancia acuosa. Y claro, es el corazón lo que bombea la sangre. Mas en ocasiones, bajo gran dolor, el personal médico nos dice que el plasma se separa y ese fluido está allí alrededor del corazón. Ese fluido mixto muestra en parte la agonía que Jesús pasó. Verá, Jesús literalmente murió de un corazón deshecho. No existe agonía como la agonía que sufrió Jesús. Usted no puede entender la presión que estaba sobre el Señor Jesucristo. Vimos una premonición de eso cuando Jesús, en el jardín de Getsemaní, su transpiración se convirtió como sangre. Agua y sangre. Agua y sangre. Jesús murió en agonía. Las eternidades estaban comprimidas sobre el Señor Jesús. Los pecados del mundo fueron destilados sobre Cristo. Él murió de un corazón deshecho. Y cuando ese soldado tomó la lanza y la incrustó en el costado del Señor Jesús, brotó agua y sangre. Ese es el significado de Juan al hablar de agua y sangre. Pero ¿cuál es el mensaje de este? Verá, es la sangre lo que limpia del pecado.
La sangre remueve la multa del pecado. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús llevó mi pecado y su pecado a esa cruz, y con su sangre pagó la multa del pecado. Pero también existe el agua. El agua habla de lo que continúa limpiando. No solo habla de salvación, sino de santificación. Amigo, ese es nuestro primer doblez en el cordón de 3 dobleces, que nos da certeza. Es la certeza en la obra expiatoria de Cristo. ¿Lo anotó? Muy bien, anote esto. Existe certeza en el testimonio morador del Espíritu. La obra expiatoria del Hijo, el testimonio morador del Espíritu. Ahora, continúe leyendo la última parte del versículo 6. Verá, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu toma el agua y la sangre. El Espíritu Santo da testimonio, y estos 3 concuerdan en uno. Note el argumento de Juan. Sí, este sí puede traducirse, puesto que recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, ese es el testimonio morador. Verá, usted tiene la obra expiatoria, mas el Espíritu Santo toma la obra expiatoria y testifica de esta. Él le da testimonio a usted internamente. Entonces, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Jesús enseñó: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y note lo que dice en el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Cree a los hombres. Usted recibe el testimonio de hombres todo el tiempo. Cuando va a un restaurante, confía en la gente al comer, y se requiere más fe cada día. Cuando usted está en un edificio, usted confía que los ingenieros que lo diseñaron lo hayan hecho para que no se caiga. A menudo lo he pensado. Usted aborda un avión para volar a otro continente y usted se sienta. Usted nunca ha visto al piloto, ni lo conoce, ni nunca ha examinado ese avión. Él acelera al máximo sus motores y él va a volarle a través de ese charco. Eso es fe. Usted va donde el doctor y él le escribe una receta médica que ni él ni el farmacéutico puede leer. Y ese farmacéutico toma unas píldoras del estante, las pone en un frasco, usted se las lleva y las toma. Escuchen, nosotros recibimos el testimonio de los hombres diariamente. Así lo hacemos. Usted dirá: bueno, es difícil vivir por la fe. Usted vive por fe todos los días de su vida. Usted pone su fe en hombres cuyo aliento está en su nariz. Sí, recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. Los hombres pueden mentir. El Espíritu Santo es verdad. En primer lugar, el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros. Esa es la razón por la cual nunca me conmueve cuando alguien dice: yo no puedo creer. Es una mentira. Si usted desea creer, el Espíritu Santo le equipará para que crea. Jesús no dijo: usted no puede venir a mí, sino: no queréis venir a mí. Verá, es porque el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo de Dios da testimonio con esta. Primeramente le testifica a usted, y luego no solo le testifica a usted, sino que testifica en usted. Por favor, mire la primera parte del versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora bien, cuando Él le testifica a usted y usted recibe a Cristo, entonces Él entra en usted y así posee el testimonio en usted. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Quiero que ponga atención. El testimonio del Espíritu Santo no es un sentimiento emocional. Si no lo entiende, no entenderé el mensaje. La mayoría piensa que el testimonio del Espíritu Santo es un tipo de sentimiento emocional, como los escalofríos.
Usted dirá, sé que soy salvo porque lo siento. Entonces la seguridad de su salvación va a ir de arriba abajo según la condición de su hígado. Si usted vive según las emociones, va a ser una montaña rusa emocional. No. El testimonio del Espíritu es más profundo que las emociones. El Espíritu de Dios le testifica a usted que usted le pertenece a Él. El que tiene al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Verá, y sabe, en tantas ocasiones tratamos que todos los demás tengan el mismo tipo de experiencia emocional que nosotros tenemos. Recuerda lo que nuestro Señor enseñó en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando usted tiene la seguridad de su salvación, la salvación que se conoce, es mucho más fácil ser un testigo porque, como el apóstol dijo, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo no estoy dependiendo en la elocuencia ni en la lógica, no estoy dependiendo en esas cosas para persuadirlo. Y esa es la razón por la cual antes de predicar me arrodillé y lloré y dije, oh Dios, tú eres el testigo. Tú eres el testigo a través de mí. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el testigo? ¿Cómo tenemos esta certeza? La obra expiatoria del Salvador, el agua y la sangre, el testimonio morador del Espíritu. Tercera cosa. Recuerde que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La obra expiatoria del Salvador, el testimonio del Espíritu, y aquí está el tercer doblez, la palabra del Padre. La palabra del Padre. Allí usted ve aquí está el Padre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, subraye esta próxima frase: estas cosas os he escrito a vosotros. Esta es, amigos, la palabra escrita, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, Dios nos dio un registro. Dios nos dio la Biblia. Este es el registro. Estas cosas os he escrito a vosotros. No está gozoso de tener la Biblia, dígame. Porque ¿de dónde aprendimos acerca del agua y la sangre? ¿Dónde aprendimos acerca del testimonio del Espíritu? Lo aprendimos de la palabra de Dios. Este es el cordón de 3 dobleces. No se rompe fácilmente. Dios nos dio su palabra. La fuente de su vida es Jesús. La sustancia de su vida es Jesús. Y por consiguiente la seguridad de su vida es Jesús. Note el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amigo, ahora, note. Él dice, estas cosas os he escrito
para que sepáis. Así que la seguridad de su vida es el Señor Jesucristo. Bien, suponga que usted y su esposa reportan los impuestos sobre la renta juntos. El auditor viene y les dice, sus papeles no valen. Ustedes no han demostrado estar casados. Usted responde, bueno, yo sé que estamos casados. No, deseo prueba de que están casados. Y usted le explica cómo recuerda el día como si fuera ayer. Yo estaba de pie ante el altar con Joyce. Oh, la hubiera visto cuando pasó al frente en su vestido blanco. Ella iba radiante. Oh, recuerdo cuando el pastor dijo, Adrián, toma Joyce por tu esposa. Yo simplemente me conmoví. Yo recuerdo la emoción que tenía. Recuerdo los sentimientos que sentía. Señor, le puedo hablar del gozo y el compromiso hacia ella en mi corazón. Y él contestará, mire, me alegra que usted tuvo esa experiencia y que se sienta así, pero para nuestro récord, eso no cuenta, no importa cómo usted se sienta. ¿Posee usted algo mejor? Yo le explico, sí, yo tengo algo mejor. Regrese mañana y se lo tendré. Entonces voy a la corte y adquiero el certificado de matrimonio, donde Adrián Pierce Rogers se casó con Joyce Louise Gentry, firmado